Listo, ya les debió haber llegado el aviso. Pues el día de hoy, quiero compartir con ustedes, pues más de lo mismo, ¿no? Más de lo que hemos estado viendo en otras sesiones, pero desde otro enfoque, con otro ejemplo, con otras reflexiones, ¿no? Con otra aproximación. Este, y que pues todo lo que tratamos de compartir los domingos, chicos, está en función a la amplitud de conciencia, al desarrollo personal, ¿no? Yo les platicaba en otras sesiones, tengo una amiga, colega, eh, coach, ella es española, ella está en España y pues tiene esta sensibilidad, ¿no? También para todos estos temas. Y ella me decía que me gustó cómo lo dijo, cómo me lo compartió. Me dice, mira, cada vez que o ofreces, cada vez que das información que amplía la conciencia de alguien, aumenta su luz y su amor, ¿no? Y la verdad es que es súper satisfactorio, chicos. Todos los domingos podemos conectar y hablar de estos temas y principalmente con gente que disfruta de esta información, ¿no? Que disfruta. Y esos tres palabras, conciencia, luz y amor, creo que me han acompañado 28 años, ¿no? Que yo empecé a capacitar personas. Entre más amplíes tu conciencia con trabajo interno, más luz y amor generas para ti y para otros. Entonces, el trabajarse internamente es fundamental. Es fundamental, chicos, porque eleva la luz y el amor en el planeta, ¿no? Entonces, es muy padre poder tener estos espacios y compartirlo con personas que estamos en la misma sintonía, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos, chicos, de verdad un gusto. Y hoy, pues vamos a hablar de un tema, que de entrada, bueno, es como muy intuitivo, ¿no? Yo diría que es muy intuitivo para la psique, para el alma. Según tus raíces, pues son los frutos, ¿no? La naturaleza nos está enseñando todo el tiempo y o nos está dando mensajes o nos está dando tips de cómo interpretar la vida, de cómo interpretarme a mí mismo, cómo mirarme, cómo observarme, ¿no? Y hoy quiero usar algunos ejemplos, hoy quiero compartir algunas interpretaciones que sé que te van a causar mucho sentido, les va a causar mucho sentido. Y todo en función a ampliar su conciencia, aumentar su amor y aumentar la luz en todos nosotros. ¿Sale? Y bueno, para las personas que no me conocen o que van a ver esta grabación, quizá por primera vez, mi nombre es David Luna, David Moon para los cuates, ¿no? Tengo estudios en psicología educativa, consultor y coach de empresas, hace ya más de 20 años, estudios en programación neurolingüística, una disciplina muy bonita, en su momento un furor y hoy pues ya muy fundamentada con temas de neurociencia, que es algo que me encanta. Desarrollo de pequeñas y medianas empresas también, ayudamos a las personas en su emprendimiento, cursos de desarrollo personal y sesiones individuales, ¿no? Tanto terapia individual como de coaching ejecutivo. Y bueno, algunas de las fotos que ya voy a hacer ahí, voy a poner otras, ya están muy vistas estas. Este, Conferencias aquí en la Ciudad de México, en Estados Unidos, ¿no? Con esta increíble escuela de Global Alliance Network, que tiene una visión padrísima. Este, Sesiones allí, aquí en Toluca, ¿no? Aquí en la ciudad bueno, aquí en México, en Veracruz, Puebla, ¿no? Guerrero, y pues diferentes cursos en la industria privada con directores, con operativos, ejecutivos, de todo, ¿no? Y manejando temas, pues dirigidos al capital humano, ¿no? A que tengan herramientas para saberse comunicar, manejar conflictos, crear ambientes laborales efectivos, saludables. Un tercio de nuestra vida, por lo menos, pasamos en el trabajo, ¿no? Entonces, qué importante es tener la conciencia suficiente y que nosotros abonemos
a la solución de las problemáticas empresariales, ¿no? Laborales. Porque un tercio de mi vida está ahí, ¿no? Si tú, si tú haces un balance de las personas que conoces, que viven del empleo, por ejemplo, pues te vas a dar cuenta que por lo menos de lunes a viernes comen con sus compañeros de trabajo, no con la familia. O sea, comparten un espacio vital como es comer con un compañero de trabajo, ¿no? Este, y en algunas ocasiones, ¿no? Terminan conviviendo más con la gente en el trabajo que con la propia familia. Entonces, los colaboradores en las empresas terminan siendo también una familia, ¿no? Y es bien importante aprender a crear entornos saludables con personas con quienes pasamos mucho tiempo. O a lo mejor tienes un negocio, pero das fuentes de empleo. Pasas mucho tiempo con tus empleados, ¿no? O quizá no, ya estás en una etapa de retiro y ya tu vida es diferente. Bueno, donde estés, tener herramientas, ¿no? Para saber crear entornos saludables. Y pues a eso me he dedicado muchos años, chicos, muchos, muchos años. Y yo les comentaba que a raíz de la pandemia, bueno, pues dedicado a todo esto en la parte digital, ¿no? Y cruzando algunas fronteras con algunos países. ¿Sale? Pues vamos a arrancar, chicos, vamos a arrancar. Y quiero arrancar con esta foto, tomando como base el título de este tema, ¿no? El título es, según tus raíces, los frutos. Y me encantaría, como siempre, escuchar algunas opiniones. ¿Qué fue lo que les llamó la atención del tema? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo entienden el tema de la semilla, los frutos en su propia vida, obviamente, ¿no? En su vida. Este, ¿Cuál es la relación de una semilla, sus raíces, los frutos de una semilla en la vida de una persona? ¿Cómo entenderían esta relación de ideas? Platíquenme. Los quiero leer antes de arrancarme con el tema. La foto que tenemos aquí en la diapositiva es una semilla que está abriendo. Escuchen esta frase, chicos. Es una semilla que está abriendo. ¿Sabes que hay semillas que pueden pasar 200 años y no abren? Escuchaba una conferencia de un geishe y este hombre en uno de sus audios o sus videos hablaba de que le regalaron hace un tiempo una semilla, creo que era un nogal, que tenía 200 años de antigüedad. Y entonces tenía la duda si después de 200 años esa semilla podía abrir, germinar. Y me parece que su lama le decía, bueno, pues no pierdes nada en sembrarla y ponerle agua, ¿no? Y lo hizo y se dio. Una semilla de 200 años de antigüedad, una vez sembrada con agua, abrió después de 200 años. Imagínate, ¿no? Imagínate. Dice Mari, todo perfecto, bien. Carlos, ¿sobre qué raíces, y pone entre paréntesis creencias, intenciones, sí? Se sostiene nuestra vida, sí, muy bien, así es, Charlie. Tiene que ver con creencias, sí, en parte, con nuestras intenciones, ¿no? Un tema que hemos ahí hablado muy, muy intenso, ¿no? Dice Monicelia, soy apasionada de las metáforas, semillas, la vida, frutos, legado, así es, mujer. Esta palabrita de legado, uff, legado. Hoy vamos a platicar un poquito de legado, ¿no? Lo que es el legado, ¿sí? Así es, dice María, cuanto más siembres en tu mente y tu corazón y echen raíces, perfecto. Cuanto más siembres semillas, ¿no? Pareciera que la mente y el corazón tienen esta función de horno, ¿no? Como de horno, como cuando metes palomitas, ¿no? Al horno y esperas a que se empiecen a cocinar.
a calentar lo suficiente para que broten, ¿no? Solo que en la tierra tienen que echar raíces. Vamos a platicar un poco de las raíces. Dice Carmelina, una creencia es una semilla que al pasar de tu vida crece y te da un fruto dulce, ácido o amargo. Totalmente de acuerdo, mujer. Los frutos es algo que la semilla al crecer te lo da como por consecuencia, no es una consecuencia. Una vez que la semilla se abre, da como consecuencia algo. Y ese algo llamado fruto puede ser dulce, yo lo voy a interpretar gusta, puede ser ácido o amargo y lo voy a interpretar como disgusta. Y están de acuerdo que todos tenemos diferentes frutos en nuestra vida, ¿no? Monicelia, me apasiona la flor de Sarón. Cumple con esa especificidad que comentas. ¿Te refieres a que después de muchos años abre? ¿A eso te refieres, mujer? Es que es increíble, ¿no? Que después de 200 años una semilla abra. Y ahorita voy a usar una palabra que para mí describe, ¿no? En la esencia más profunda lo que es una semilla. Dice Mari, mejor será tu vida presente y futura. Mejor será tu vida presente y futura. Ok. Martita, acerca de creencias, experiencias, ideas sembradas. Ok, cosas que has sembrado. Aquí hablamos de actividades, situaciones del pasado, ¿no? Justamente eso, ok. Muy bien, Moni. Sí, sí, sí. La semilla de Sarón. No la conozco, fíjate, voy a investigar. Sarón, voy a investigar. No, no conozco. ¿Es una flor? La flor de Sarón. Ok, ok, ok. Martita, ¿qué, qué hemos aprendido? Ok. Acerca de creencias, experiencias, ideas sembradas que hemos aprendido, que a través del aprendizaje sembramos. Sí, muy cierto, a través del aprendizaje sembramos, mujer. Así es. La flor de Sarón, la voy a buscar, voy a investigar un poquito más sobre. Tiene un nombre fuerte, ¿eh? Tiene un nombre fuerte. Muy bien, chicos. Pues les presento una una semilla germinando. ¿Sale? Aquí está la semilla y tiene muchos elementos simbólicos, ¿no? Aquí está la semilla germinando, abriendo. Las raíces iniciales, ¿verdad? Está la tierra, está el agua y recordemos que para que esto se dé, para que una semilla se dé y empiece a crear raíces, requiere ciertas condiciones, algunas de ellas, ¿no? Agua. El agua es uno de los cuatro elementos, vamos a llamarlo así, uno de los cuatro elementos importantísimos para que la vida se dé. Otra, la tierra. Seguramente esta semilla ha recibido luz y también ha tenido un entorno de aire. Agua, tierra, luz y aire. Agua, tierra, luz y aire. Cuatro elementos, chicos, fundamentales para que cualquier semilla, como la flor de Sarón, que aún después de décadas, o como la semilla de este hombre que escuché en su conferencia, aún después de 200 años, si la semilla cuenta con las condiciones adecuadas, agua, tierra, luz y aire, la semilla, aún después de 200 años, se va a dar. Hace rato decían, a través del aprendizaje, y lo quiero interpretar de esta manera. Cada cosa que tú has aprendido ya es una semilla que está en tu mente y en tu corazón. Si tu mente y tu corazón ante ese aprendizaje le proporciona agua,
tierra, aire y luz a esa semilla que ya está en tu mente y en tu corazón por aprendizaje, esa semilla se va a dar. Y puede ser una semilla que aprendiste en la infancia o puede ser una semilla que aprendiste ayer. No importa. Fíjense en esta palabrita. El potencial de esa semilla, ahí está. Hay muchas semillas que ya están en tu mente y en tu corazón, pero no han encontrado en tu mente y en tu corazón las condiciones y los elementos necesarios ¡pup! Para germinar, chicos. ¿Me explicó? Y ojo con esto, ¿eh? La semilla es impersonal. ¿En qué sentido? La semilla puede ser de una flor venenosa, con frutos venenosos, o la semilla puede ser de un árbol frutal, que al comerlo te da vida. No importa la naturaleza de la semilla que ya está en tu mente y en tu corazón, y que lo único que requiere son las condiciones adecuadas para germinar. No importa el tipo de semilla, la semilla se puede abrir, tanto para dar una flor tóxica o con frutos tóxicos, ¿no? Como frutos nutritivos. Y aquí está el drama humano, que yo, pues a través de la terapia, por ejemplo, ¿no? A través de los cursos en las empresas, el ambiente laboral de una empresa, chicos, es el producto de decenas o cientos de personas con miles de semillas abriéndose todos los días del año en diferentes momentos de los días de cada mes. ¿Qué es el ambiente laboral? Ahí donde trabajó, cómo se lleva la gente. Se respeta, no se respeta, se engaña o no se engaña, se trabaja con ética o sin ética, ¿no? El ambiente familiar, el sistema familiar, es el producto de todas las semillas de los integrantes de ese sistema familiar. Papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, primos, según cómo esté conformado ese sistema familiar. Y todos los días del año, en diferentes horarios, se abren semillas que se han plantado en la mente y el corazón, siendo la mente y el corazón como ese horno que le proporciona esa semilla las condiciones de agua, tierra, aire, luz, para un día germinar. Los dramas humanos familiares son producto de semillas que se abrieron. Algunas semillas traen consigo el potencial del enojo. Algunas semillas traen el potencial de la unidad. Algunas semillas traen el potencial de la venganza. Algunas semillas traen el potencial del servicio dentro de la familia, dentro de las oficinas de trabajo, dentro de círculos sociales de amigos. El drama humano, viéndolo filosóficamente, tiene que ver con semillas que se abren en la conciencia de la persona, porque un día esas semillas se plantaron, consciente o inconsciente. Y gracias a que la mente y el corazón tienen su naturaleza es ser como un horno que provee las condiciones para que esa semilla de pronto se abra y se va a abrir según el potencial. O sea, una semilla de plátano va a dar plátano. Una semilla de, ¿qué será? Amapola, pues va a dar amapola, ¿no? Una semilla de sandía va a dar sandía. Una semilla de hiedra venenosa va a dar hiedra venenosa, ¿no? Cada semilla y su naturaleza es un potencial de crecimiento que va a tener un fruto y como decía Monicelia, va a dar un legado, va a dejar un legado, va a dejar un efecto. ¿Cuál es el legado de un manzano? Que cada vez que la persona arranca una manzana y se la come, nutre su cuerpo. ¿Cuál es el legado de alguna planta que manipulada genera una sustancia tóxica que mata a la gente? Entonces, quiero empezar por aquí recordando que hay semillas de todo tipo. ¿Quién
¿O qué determina el tipo de semillas que tengo en mi mente y en mi corazón que funcionan como horno, dando las condiciones para esa semilla para germinar y darse y generar frutos? Uno mismo las planta, chicos. Uno mismo, sin darnos cuenta, obviamente, le damos las condiciones a esa semilla para que se abra. A través de lo que aprendemos, a través de lo que pensamos, a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos. Y obviamente ahí está involucrada la emoción. Y esto lo platicamos en los temas pasados, ¿no? Pensar, decir, hablar, planta semillas. Y sin darnos cuenta, esas semillas en la mente y el corazón, estos dos funcionan como horno. Y la semilla tarde o temprano se va a dar. El drama de la vida es que de pronto cosecho una experiencia con frutos desagradables y al día siguiente fueron agradables y al día siguiente fueron desagradables y al día siguiente fueron agradables. Entonces yo encuentro, percibo y veo que todo ser humano está cosechando un mix de este tipo de semillas. ¿Por qué? Porque muchas veces de forma inconsciente estamos sembrando todo tipo de semillas sin darnos cuenta a lo largo del día. Tarde o temprano se abren y las cosechamos. ¿Sale? En otras palabras, chicos, eh, me gustaría que vean esta sesión como una sesión que les dé elementos para involucrarse en el negocio de la jardinería mental. Fíjense qué bonito. Involucrarse en el negocio o en la práctica de la jardinería mental. ¿Qué implica eso? Ser cuidadoso en el tipo de semillas que permito que se siembren aquí y acá, porque estos dos no paran de trabajar las 24 horas del día y todo el tiempo le aportan a esas semillas las condiciones para que puedan darse. Sea cual sea el potencial de esa semilla que sin darme cuenta o de manera consciente y deliberada, la planté, la planté. Ahora fíjate, qué increíble esto. Esta semilla tuvo la capacidad, porque ese es su potencial, de crear un tallito, ¿no? Un tallo, pero este tallo tiene tal fuerza que puede abrirse paso hacia abajo, aprovechando la ley de gravedad, ¿no? Pero luchando contra la resistencia de la Tierra. ¿Tú te imaginas la fuerza que una semilla de este tamaño debe tener para que estos bracitos, llamadas raíces iniciales, que a simple vista sabemos, y quienes han tocado las raíces, tú les soplas y se mueven como papel? Bueno, esa delicadeza de la raíz tiene mucha fuerza y mucha sagacidad para que, para abrirse paso entre la tierra. Su principal amigo, la ley de gravedad. Su principal enemigo o resistencia, la tierra. Y abrirse paso. ¿Por qué se abre paso hacia la profundidad? Para extraer nutrientes y los elementos necesarios que los transfiere a la semilla original, a la cabecita, ¿no? Y entonces tener la fuerza para ahora abrirse hacia arriba. Chicos, la semilla se abre paso hacia abajo y una vez que está lo suficientemente profunda, adquiere fuerza para ahora abrirse hacia arriba. ¿Cuántas veces el ser humano no tiene la fuerza para crecer hacia arriba porque no se da el tiempo de crecer hacia abajo, hacia la profundidad? ¿Sale? Aquí donde estoy moviendo mi cursor es la superficie, ¿no? Es la tierra. Ok, yo alcanzo a ver solo lo que está aquí arriba, solo lo que está aquí arriba, pero no alcanzo a ver lo que está aquí abajo. Y si recordamos el ejemplo del iceberg, chicos, ¿qué hundió al Titanic?
¿Se acuerdan de la película del Titanic? Ha habido muchas versiones a lo largo de muchos años. La más reciente fue con Jack y Rose, ¿no? La más romántica, o la actual, ¿no? La más reciente. ¿Qué hundió al Titanic? La parte del hielo del iceberg que no se ve, que es la que está debajo del mar, y que de hecho es el 85% de todo el hielo. Lo que se alcanza a ver, la parte que se ve por fuera del mar, solo es el 15%. Entonces, fíjate qué interesante. ¿Qué hundió al Titanic? Lo que no se ve. En otras palabras, lo que está inconsciente. ¿Sale? Una semilla, vamos a pensar que el inconsciente de la semilla está por debajo de la tierra. La semilla para crecer pareciera que primero tiene que ir a las profundidades del inconsciente, enraizarse y del inconsciente sacar la fuerza para ahora sí crecer, subir, elevarse. Pero primero tiene que profundizar en su inconsciente. Y una vez que profundiza, tiene todos los elementos para crecer. La mayoría de la gente que ve cuando te va súper bien en el trabajo, el coche, el ingreso, el prestigio, el reconocimiento, las metas, los logros, la familia, la relación. Pero ¿cuántos realmente están conscientes de lo que ha implicado ir hacia adentro para extraer los niveles de conciencia necesarios, la energía, la fortaleza y la luz para entonces crecer? ¿Y qué es lo que la gente ve? ¿No? Nosotros somos una semilla, nuestro potencial es ilimitado, pero así como una semilla, tenemos que estar conectados con la idea, la noción y la conciencia de que la fuerza que necesitamos para dar el salto que estamos buscando, económico, laboral, de pareja, de salud, de lo que sea, probablemente está en las profundidades de mi ser, en las profundidades de mi inconsciente. Ahí están los nutrientes, el combustible real que necesito para subir. Muchas veces el combustible de la necesidad o el ego nada más no son suficientes para crecer. Se requiere un combustible con mayor esencia, un combustible mucho más profundo, un combustible atemporal, un combustible con energía ilimitada, quizá un combustible inteligente y no está fuera. Normalmente ese combustible, chicos, lo vamos a encontrar dentro, en el fondo, en nuestras raíces, según las raíces, los frutos. Ojo con esto, no es de dónde vengo, no es la situación familiar que viví, no es eso, a menos que yo quiera capitalizar como aprendizaje mis raíces por historia de vida. Pero a lo que yo me quiero orientar en este tema, hacia donde quiero llevar esta conversación es la verdadera fuerza está en tus raíces profundas que conscientemente tú has querido que sean profundas por trabajar en tu interior, en tu inconsciente. Toda persona que ya entendió que el combustible atemporal, ilimitado y sin límites, que está en su interior, no deja de leer, no deja de tomar cursos, no deja de tomar talleres, no deja de tomar terapia, no deja de meditar, no deja de observarse, no deja de adquirir herramientas, se mantiene en esa agenda sistematizada de desarrollo personal, porque ya entendió que hay nutrientes que no van a estar afuera, no van a estar fuera de él, van a estar adentro. Entonces necesita desarrollar esta habilidad para que sus raíces vayan cada vez más profundo y más profundo y más profundo. Porque también se dice esto, ¿no? Entre más profundas las raíces, es más alto el árbol. Entre más profundas las raíces, es más alto el árbol, ¿no? Y es una lógica que se aplica a la construcción. Los edificios, cuando tienen una profundidad en sus pilates, a lo mejor son 30 pisos arriba, sí, pero por lo menos son 20 pisos hacia abajo, de pilates, de soporte, ¿sale? Y esto nos lo enseña la naturaleza desde que desarrollamos nuestra capacidad para contemplar y aprender de ella, ¿no? Fíjate,
A ver, eh, Monicelia, eso es genial, es la fuente, el fundamento de los líderes con carácter, raíces fuertes. Así es, fíjate. Aquí Moni, ¿no? Nos comparte la palabra líderes. O sea, un líder, pues es líder porque tiene una visión clara, ¿no? Y el líder lidera seguidores, pero ¿quién lidera al líder? Su visión, su carácter, sus valores, su fuerza, sus nutrientes, la fuerza que adquiere de esas raíces profundas, ¿no? Este, como dice este hombre John C. Maxwell, ¿no? Los líderes nacen o se hacen. Pues claro que todos nacen, ¿no? Y algunos tendrán cierto talento, pero la realidad es que todos los líderes se hacen y se hacen en la profundidad de quién es su ser, ¿no? Entonces aquí ya es un tema de legado. Un líder está dejando un legado, ¿no? Fíjense, chicos, ¿qué imagen ven aquí? Un árbol, ¿verdad? Crecido. Este es un árbol en su mejor versión. ¿Están de acuerdo? Pueden ver la amplitud de las raíces y pueden ver la amplitud de sus hojas y sus frutos. Sí o no, es muy similar en cuanto a dimensiones. Es muy similar. Lo que cavan en la profundidad normalmente es lo que se ve en la superficie. Vamos a pensar que estos frutos, por el color que tienen, son como naranjas, ¿no? Y por el color que tienen, algunas se ven listas para comerse. Podemos observar raíces fuertes, podemos observar un tronco fuerte, raíces gruesas, profundas, ramas fuertes, podemos observar hojas saludables y frutos saludables también. Vamos a pensar que este árbol está en su mejor versión, ¿sale? ¿Y qué es la mejor versión de un árbol, chicos? Un árbol, y recuerden, que fue semilla, y esta semilla quizá tuvo 200 años de antigüedad, antes de ser sembrada en un horno llamado tierra, agua, luz y aire. Y esa semilla se dio. Y el producto de esa semilla, años después, ¿verdad? Está su tronco fuerte, ramas, hojas y frutos. Cualquier persona que llegue a este árbol se puede cubrir del sol. Cualquier persona que llegue a este árbol se podría cubrir de la lluvia. Cualquier persona que llegue a este árbol puede comer y alimentarse, conservar la vida. Y pareciera que este árbol, según la profundidad, va a durar muchos años con su mensaje, con sus frutos, con su frondosidad, con su belleza, con su fortaleza, según las raíces. Esta es la mejor versión de una semilla a la cual se le dio el tiempo y las condiciones para crecer y desarrollarse, chicos. ¿Sale? Hay dos temas que me gustaría que los retomen. Están en el canal de YouTube. Ahora que mande la grabación, voy a mandar las ligas de estos dos temas para que los puedan escuchar también. Porque uno de los temas que estuve revisando y este tema fue desde julio del año pasado, y hablamos sobre el equilibrio interno, ¿no? Y ahí mencionamos algunos elementos clave de cómo crear las condiciones propicias para que una semilla se dé, no importa tu infancia. Y este es otro mensaje importante y una reflexión que quiero dejarles el día de hoy, chicos. No importa tu infancia, no importa tu historia de vida, no importa tus heridas, no importa. Lo que importa es tu presente, con la conciencia del potencial que tienes hoy para crear y echar a andar raíces profundas en tu inconsciente, que se da a partir del trabajo personal. Para que entonces todos tus proyectos del futuro, esa pareja que buscas, ese negocio que quieres, ese ingreso que quieres, esa salud que anhelas, esa maternidad o esa paternidad que deseas, se pueda dar como fruto en los próximos meses o en los próximos años.
¿Y de qué depende? De que el ser humano aprenda a crear un equilibrio. ¿Dónde? Adentro. ¿Sale? Piensa en esto. ¿Qué es el equilibrio para ti? ¿Qué es estar equilibrado? Hay una frase, si te haces maestro o maestra de crear caos consciente, logras el equilibrio interno tarde o temprano. ¿Qué es el caos consciente? Darte cuenta lo que debe cambiar en tu vida y generar un caos. Un caos es estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Un caos es estar dispuesto a enfrentar tus miedos. Un caos es aprender a expresarte. Un caos es sanar y perdonar a papá y a mamá. Eso es un caos. Y después de ese caos consciente, porque trabajas en tu interior, viene el equilibrio, pero no antes. Otra frase que manejábamos era, hay personas equilibradas en su desequilibrio. O sea, hay personas que aunque la situación es dolorosa, ya se acomodaron y no están dispuestas a moverse por miedo. Por eso tenemos que aprender a ser maestros del caos, aprender a crear caos consciente y deliberado con herramientas. Eso es proporcional a la semilla adquiriendo la intención y la fuerza para que sus raíces penetren profundo y de su profundidad saquen el combustible y la conciencia necesaria para crear caos consciente y poderse equilibrar de manera interna. ¿Sale? Ese tema en el link lo voy a agregar ahora en los chats. Y hay otro tema, chicos, que quiero que escuchen. Y es otra sesión que dimos hace unos meses, sanando heridas desde el yo del futuro. El yo del futuro es esta semillita sembrada hoy, imaginando en su mente y en su corazón el tipo de árbol que va a ser en los próximos años o décadas. Ese es el yo del futuro. Entonces, imagínate esta pequeña semilla dialogando con su yo del futuro, o sea, este árbol en las próximas décadas, y preguntándole a ese árbol en su mente y en su corazón, tú que ya floreciste, tú que ya diste frutos, tú que ya das sombra, tú que ya tienes un tronco fuerte, robusto, grande, saludable, ¿qué me recomiendas a mí, siendo yo tu semilla en el presente, para crecer como tú ya creciste? Y todo es un proceso y un diálogo contigo mismo, contigo mismo. No pierdas de vista que tú eres esta semilla, pero también eres ese árbol, pero también eres esas raíces. Y que bien puedes sanar y o enfrentar los retos que estás viviendo en este momento, tú siendo semilla, dialogando con tu yo del futuro. Y en esa sesión, chicos, véanla completa. Hablamos de tres aspectos fundamentales. El primero, ¿cómo sé quién quiero ser en los próximos 10 años? Atendiendo tres dimensiones. ¿Cómo quiero pensar y sentir? Eso es el ser. Dos, ¿qué quiero hacer a nivel profesional? ¿Qué quiero hacer como padre, como madre? ¿Qué quiero hacer como hija, como líder? ¿Qué quiero hacer como dueña de un negocio? ¿Qué quiero hacer como colaboradora de una empresa? Como gerente, como directora, qué sé yo. ¿Qué quiero hacer? Y finalmente, ¿qué quiero tener? ¿Cómo construyes tu yo del futuro? ¿Cómo una semilla construye este árbol con el potencial y la visión? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué quiero tener? ¿Qué quiero ser? Una persona con valores, una persona que sirve, una persona que apoya en este sector, con este producto, con este servicio, en esta industria. ¿Qué quiero hacer? De 9 a 6, 7 de la tarde, de lunes a viernes, quiero hacer esto. Sábado y domingo, de tal a tal hora, quiero hacer esto y con estas personas. ¿Qué quiero tener? Un auto, una casa, viajes, ropa, coche, comida, seguro médico o algo más sencillo. No sé, pero ¿qué quiero tener? Cuando sé qué quiero ser, qué quiero hacer y qué quiero tener, entonces puedo conectar con mi yo del futuro y la sabiduría y conciencia de mi yo del futuro como semilla en mi mente y en mi corazón
tiene toda la capacidad para orientarme hoy que soy semilla. Yo les explico en este tema. Agarren su libreta, tomen una libreta y una pluma. Pongan música agradable que los conecte con ustedes. Pongan incienso, pongan algo que los conecte con ustedes. ¿Quién quiero ser en 2 años? Y escriban. Dos, ¿qué quiero hacer en 2 años? Y escriban. ¿Qué quiero tener? Y escriban. Yo les sugiero que lo hagan 7 días. Háganlo 7 días. Y en 7 días construyan su yo del futuro. Y después de 7 días, hablen con él. Ustedes son esa semilla y hablan con su yo del futuro. Y la pregunta que le hacen es, ¿tú que ya floreciste? ¿Qué me recomiendas a mí hoy que sigo siendo semilla para llegar a ser lo que tú ya eres? Hay muchas respuestas tan sabias, tan sabias que vienen de nosotros mismos, ¿eh? No vienen de un tercero. Vienen de nosotros mismos cuando estamos conectados con nosotros mismos. Y no se requiere algo muy elaborado para conectar contigo mismo. Lo único que se requiere es un momento a solas contigo, musiquita, un poco de silencio, un poco de conexión, un poco de gratitud, un poco de paz, ¿no? Y ponerte a escribir. Ser, hacer y tener en los próximos 2, 3, 5, 7, 10 años. Tú decides cuánto tiempo. Y una vez construido ese yo, hacerle preguntas y te vas a sorprender de las respuestas. Por ahí se dice, ¿no? Que así como se nos ocurre hacer preguntas, con esa misma facilidad podemos escuchar las respuestas. Y una vez que escuchas la respuesta, ahora lo que toca es darle seguimiento. ¿Qué es darle seguimiento? Hacerme caso a lo que ya me contesté, hacerme caso y darle seguimiento, tomar acción. El tema pasado hablamos de las jaulas, chicos, ¿se acuerdan? Las jaulas como Rat Park, que es una jaula de, como parque de diversiones para ratas, ¿verdad? Que en los experimentos que se hicieron de 1978 a la fecha, las ratas no se hacían adictas. Y en la jaula, carente de juegos y de relaciones nutritivas con otras ratas, se hacían adictas al botellón de morfina con agua y se morían por sobredosis. Eso lo vimos el tema pasado. Este, cada uno de los temas que hemos visto en el canal tienen un propósito. Darte los elementos necesarios para que estas raíces cada vez vayan más profundo, más profundo. Títulos de libros, autores, reflexiones que hemos hecho. Están en función a que las raíces vayan más profundo, porque entre más profundo y más gruesa la raíz, porque se esfuerza en ir profundo, mayor fortaleza jalará para crecer y después dar frutos. ¿Sale? Los invito. Voy a subir estas dos links a los grupos de WhatsApp para que revisen todos los temas, estos dos temas, y las tareas y las actividades. En ti ya está la respuesta que quieres escuchar en un tercero fuera de ti. En ti ya está, porque ese es el potencial de la semilla que todos somos. Hay que aprender a conectar primero para elaborar la pregunta, después para escuchar la respuesta y después para darle seguimiento a la respuesta. ¿Sale? Tu mejor versión, mi mejor versión, como este árbol, está en función a querer cavar profundo para obtener la fuerza y entonces crecer. ¿Sale? Piensa que aquí están tus hijos del presente o del futuro. Piensa que aquí está tu pareja del presente o del futuro. Piensa que aquí está tu compañía, tu emprendimiento del presente o del futuro. Piensa que aquí está tu salud del presente o del futuro. Lo único que requiere son raíces profundas. Ahora, fíjate, si no es tu mejor versión,
entonces seguro va a ser una versión pobre. ¿Ves alguna diferencia entre la foto uno y la foto 2? Foto uno, foto 2. Foto uno, foto 2. Observa las raíces en la foto 2. Observa el tronco en la foto uno, en la foto 2. Observa las hojas y los frutos en la foto uno, en la foto 2. ¿Sale? Hay diferencia, ¿no? El segundo árbol, pues es obvio, está muriendo. Es la versión pobre de la misma semilla que quizá cavó profundo, pero dejó de crecer hacia abajo. Y hoy sus raíces se están secando. Y si las raíces se secan porque dejó de cavar profundo, entonces se seca el tronco, se secan las ramas, se sacan las hojas y no da fruto. Chicos, la versión pobre, en otras palabras, es un cerebro desperdiciado. Vamos a hablar un poco de neurociencia. La versión pobre es un cerebro desperdiciado. Es un cerebro que no se estimuló con conocimiento. Es un cerebro que no se estimuló con lectura. Es un cerebro que no se estimuló con mindfulness. Es un cerebro que no se estimuló con relajación progresiva. Es un cerebro en el cual no se fortaleció las redes ejecutivas. ¿Qué es una red ejecutiva? Las que ponen atención, las que se enfocan. Un cerebro desperdiciado es un cerebro que no se aprovechó las funciones del lóbulo frontal. Un cerebro desperdiciado es un cerebro que en vez de estimularlo con neurotransmisores saludables, ¿verdad? Se estimuló cortisol, demasiado estrés, demasiada confusión, demasiada incoherencia. Un cerebro que incluso se pudo haber desajustado químicamente, lo cual esa persona quizá requirió algún fármaco, algún ansiolítico, algún antidepresivo. Un cerebro desperdiciado puede ser, por lo menos hasta ese momento, un cerebro que se descuidó tanto y tanto y tanto que no me pudo dar la vida hasta hoy que yo he querido, que yo he deseado, que yo he soñado. La versión pobre de la semilla es un cerebro desperdiciado, ¿sale? Un cerebro que hasta hoy, y repito, hasta hoy no se ha exprimido al máximo su neuroplasticidad. No se ha exprimido al máximo. ¿Sale? Qué interesante que las raíces se parezcan a las neuroconexiones que se observan con las máquinas de resonancia magnética, ¿no? Cerebral. Qué impresionante que el tronco encefálico se parece al tronco de un árbol y que de ese tronco encefálico viene toda una rama en una masa, ¿no? De grasa tipo copa de árbol y que dentro de esa copa de árbol hay frutos, hay ideas que si se les da seguimiento te transforman la vida. Qué curioso que adentro y afuera sea un enramado y una neuroconexión de hojas y de frutos y de ramas, con madera, con savia, corriendo por todos lados. Qué curioso. Qué curioso que todo vino de una semillita. Qué curioso que el cerebro de un ser humano vino de una semillita, óvulo y de un esperma. Y de ahí este árbol interno, que es nuestro cerebro, el tallo, que es el tronco encefálico, y todas las venas o los nervios que salen, que son el sistema nervioso y que van a parar a las extremidades, al tronco y a las piernas. Si tú pones en Google, dame una imagen del sistema nervioso, te vas a dar cuenta que está el cerebro, el tronco y después raíces. Parece un árbol. La versión pobre de la semilla, que no explotó hasta hoy su potencial máximo, es un cerebro desperdiciado.
Es un cerebro que se ha programado para trabajar en mi contra en vez de trabajar a mi favor. Es un cerebro que en vez de darme oportunidades por cómo interpreto la realidad, me pone bloqueos, me pone historias de bloqueo, de no poder, de miedos, de... Esa es la versión pobre de la semilla y que para alguna persona puede ser hasta hoy esa versión. Esa versión puede cambiar a partir de hoy, a partir de mañana. Y todo empieza en entender que o desperdicio el potencial de mi cerebro o lo exprimo al máximo. Lo exprimo al máximo. Y todo empieza con empezar a leer un buen librito, empezar a interiorizar conceptos, a crear nuevas conexiones neurales, a darle seguimiento, a provocar que esa nueva conexión neural, que ese nuevo aprendizaje segregue sustancias y que esas sustancias permeen y bañen en el torrente sanguíneo a todo el cuerpo y el cuerpo goce y disfrute de leer un buen libro y llegar en la página 40 a un momento donde se te va el aliento y dices, "Oh, ya entendí, ya entendí la respuesta que traigo, la respuesta a una pregunta desde hace años. En el capítulo, en la página 40, en el capítulo 3, en el renglón 4, me llegó la respuesta. Es un placer leer porque te lleva a un momento climático donde se te va el aire y dices, wow, ya entendí. Tuviste un insight, captaste la respuesta a una pregunta que traes desde la infancia en algunos casos. La versión pobre de esa semilla con raíces secas de un árbol que no da frutos hasta hoy se arregla explotando y usando al máximo el potencial de tu cerebro a través del aprendizaje. Un buen libro, un buen podcast, sacando resúmenes, reflexionando, acostándote en la noche pensando cómo lo puedo aplicar y aplicarlo. Y darte cuenta al día siguiente al aplicarlo, ya entendí por qué decía fulanito esta cosa. Ya entendí cómo es que se aplica este concepto. Ya entendí cuál es el objetivo de esta teoría. Ya lo entendí en mi mundo. Lo veo claro. En ese momento la versión pobre de esa persona termina y empieza la mejor versión. Una versión donde las raíces empiezan a cobrar vida, empiezan a cobrar fuerza y empiezan a profundizar en la tierra. Empiezan a adentrarse otra vez en el subconsciente, empiezan a buscar respuestas hasta que conectan con nutrientes clave que nutren esas raíces y le dan la fuerza necesaria para seguir creciendo, para alimentar nuevamente el tronco, las ramas, las hojas, tus frutos. Chicos, la versión pobre es desperdiciar tu cerebro. Esa es la versión pobre. No es casualidad que muchos alimentos procesados cargados en sodio estén hechos para afectar las neuroconexiones del cerebro. Cuidado. O sea, cuidado. Pareciera que a alguien le conviene que desperdiciemos nuestro cerebro. ¿De verdad? La versión pobre de la semilla que yo soy es un cerebro desperdiciado. Un cerebro toxificado por dopamina con tantas y tantas horas al día de Reels en Instagram, en TikTok, en Facebook. Cuidado. ¿Me explicó? Este, la versión pobre de la semilla es, sin darnos cuenta, detonar una química asesina. Y es esta química derivada de pensamientos de estrés, cortisol, adrenalina y algunas otras sustancias derivadas del estrés y no me doy cuenta. Una sustancia, cortisol en dosis inadecuadas ya en torrente sanguíneo, destruyendo el cuerpo, condicionando al cuerpo químicamente a pedir más cortisol, más estrés en pareja, más estrés en dinero, más estrés en salud. Y apenas hay una mejora de salud, no, no, no. A ver, aquí estamos adictos al estrés y al malestar. Seguimos enfermos. Ok, ya te compusiste del hígado, pues ahora van riñones. Ah, sí, pues ahora corazón. Ah, sí, pues ahora cabeza.
Tenemos el potencial para crear una química asesina sin darnos cuenta cuando desperdiciamos nuestro cerebro, cuando no estamos conscientes del potencial de nuestro cerebro, cuando no estamos conscientes de la promesa y el potencial que hay en la semilla que somos, cuando nuestra versión del yo del futuro, por eso les quiero recomendar que vean Sanando Heridas desde el yo del futuro, que está ahí en el canal de YouTube. Voy a subir las ligas. Cuando sucede eso, chicos, de que no tengo claro mi yo del futuro, sin darme cuenta, estoy creando una química asesina, porque si no sé para dónde voy, ¿tú crees que hay gozo, hay alegría y hay esperanza? Pues claro que no. Hay confusión, hay estancamiento, hay incertidumbre. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero exactamente de la vida? ¿Qué quiero de mí? ¿Qué quiero de una pareja? ¿Qué quiero de una familia? ¿Qué quiero de este trabajo? Entonces, la versión pobre de la semilla es crear, sin darme cuenta, una química asesina que corre por mi sangre, por mi torrente, por mis músculos, por mis nervios, ¿no? Por mi cerebro. Y que cuando esa química asesina llega a grados elevados, con una regularidad en tiempo amplio, meses, días, años, pues entonces empieza a fallar la absorción de la serotonina. Y si falla la absorción o la secreción de la serotonina en el cerebro, entonces empieza a haber depresión y empieza a haber un consumo a veces desmedido de sustancias para evitarla o evadirme. Y empiezan las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explicó? Un cerebro desperdiciado es abonar para esta versión pobre de la semilla que yo soy con todo su potencial. Y sin darme cuenta, crear una química asesina en mi cuerpo, con frutos obviamente carentes, de los cuales al no estar, pues nadie se puede alimentar. Cualquier persona que llegue a mí, yo siendo un árbol con la versión pobre, corre el riesgo de que una de mis ramas secas se rompa y caiga sobre su cabecita. Corre el riesgo de morir de hambre debajo de mí, porque no hay frutos, no hay frutos. Corre el riesgo de mojarse cuando llueva, porque mis hojas secas no pueden detener la lluvia, no pueden detener la tormenta. La versión pobre de la semilla, como este árbol, en vez de como legado dar frutos, como legado deja cargas adicionales al clan. Imagínate un clan familiar como las ramas de este árbol, ¿no? Las hojas, cada uno de los familiares de ese clan, alimentándose de las ramas y del tronco. La versión pobre es permitir que en este árbol haya material, comportamientos, actitudes, formas de pensar, formas de sentir, miedos, fobias, que al no resolverlas yo, se las dejo como herencia a mi clan. Imagínate que esa es información que sube y baja por el tronco, por las ramas, hasta las hojas. Y en algún punto, algunas de estas hojas llamados hijos, sobrinos, nietos, hermanos, primos, se conectan a esa información de miedo que yo les dejé como legado. Porque en algún punto dejé de tener la intención de crecer hacia adentro, mirar hacia adentro, profundizar en mí. Y al dejar de hacerlo, me empecé a secar. Se empezó a secar el árbol, dejé de dar frutos y toda esa información la dejé aquí en este tronco, del cual todos mis familiares se alimentan. O al revés, chicos, en vez de dejar cargas adicionales al clan, lo que dejé fue romper límites de salud, de bienestar en pareja, límites de bienestar económico. Y esa es información que queda subiendo y bajando por este tronco, por las ramas, y al final conectándose con cada una de las hojas, con cada uno de mis familiares, que aquel que quiera se puede conectar a ese registro que yo dejé como legado.
Nos demos cuenta o no, estamos dejando mucha información en el árbol familiar. Ya sea que ellos se enteren de nosotros por nuestras memorias y lo que cuentan de nosotros, estemos vivos o muertos ya, y o por esta magia, ¿no? De la cual se habla en temas de constelaciones, por ejemplo, o en disciplinas un poco más duras como el psicodrama. El psicodrama es la parte dura o más psicológica científica de las constelaciones. El psicodrama es una técnica italiana que trabaja con conceptos y teorías más duras, más mentales, pero es muy parecido a las constelaciones familiares, ¿no? Y habla de sistemas familiares y de cómo en el sistema familiar, a través del ejemplo o a través de las conversaciones, actos lingüísticos en un sistema familiar, se dejan esos comportamientos y después se heredan, para bien o para mal. La versión pobre, alguien en algún momento se va a enterar de ella. La mejor versión también. ¿Cuál quiero dejar como herencia al clan? ¿Cuál? ¿Cuál quiero dejar como herencia al clan? ¿Cómo quiero que me recuerden en vida y después de la vida? ¿Qué registros quiero dejar que cuando se hablen de mí en fiestas, en reuniones, al sobrino del hermano último de mi primo, ese sobrinito se enteró en una conversación informal de una fiesta familiar de la tía o del tío fulano? ¿Dónde está el tío fulano? Ah, pues vive en Cancún. ¿Y a qué se dedica? Pues se dedica a tal cosa. ¿Y cómo le va? Le va súper bien. O la tía, ¿no? Fulanita, que es una excelente profesionista o madre o esposa o tiene una excelente salud o tiene una excelente labor social y que una hojita en una ramita de acá, las más nuevecitas del clan, se enteró en una plática y wow, oye, la tía de Cancún, ¿no? La tía de tal lugar, ¿no? O la tía que ya está en España o qué sé yo. O dejamos cargas adicionales o dejamos ejemplos inspiracionales, ¿no? Esos son los frutos, pero en una versión pobre donde desperdiciamos nuestro cerebro. Sin darnos cuenta, creamos una química asesina y no damos frutos, alguien se va a enterar también del clan. Y ese clan, gracias a este ejemplo pobre, puede reforzar la creencia de la familia. No, aquí no pasamos de una frase fuerte, ¿estás de acuerdo? Aquí no pasamos de, aquí todo mundo tiene cáncer, ¿no? Aquí todo mundo se ha muerto antes de los 60. No, aquí todo mundo se divorcia. Tú eres una semilla con un potencial ilimitado y le puedes extraer ese potencial, tu mejor versión o la versión pobre de esa semilla. Explota tu cerebro, crea una química adecuada, da los frutos que a ti te nace dar, los que a ti, cada semilla trae frutos diferentes para un bosque. No tienen que ser los mismos. Tus frutos son los tuyos, es tu misión, es tu vocación, son tus talentos, ¿no? Que pueden obviamente estar bien al servicio de todo tu clan. Y fíjense qué bonito esto, chicos. Llegar a tu último periodo de vida, tus últimos momentos de vida, sin remordimientos. Y esto se lo escuché a otra persona que hablaba de cómo quieres llegar espiritualmente a los últimos días de vida. Y esta persona decía sin remordimientos, ¿no? Y después se puso a analizar qué es un remordimiento. Bueno, pues un remordimiento no es otra cosa más que no me quedé con nada. Y si herí en el camino, ofrecí disculpas y me dediqué a amar.
a esa persona. Un remordimiento es a veces no lo que hice, sino lo que no hice hacia alguien. Un remordimiento puede ser de una madre o un padre que abandona y nunca logró resarcir el daño que logró a sus hijos. Nunca. Y murió con remordimiento, porque nunca más se enteró de qué pasó con ellos. Morir con un remordimiento es haber defraudado a un socio con dinero, ¿no? Y nunca haber hecho algo por resarcir ese daño. Llegaron sus últimos momentos de vida, sus últimos minutos, sus últimos suspiros, y pensar, no me siento orgulloso, orgullosa de eso que hice. Tengo un remordimiento, ¿no? Esta persona, muy inteligentemente explicaba cómo evitar vivir con remordimientos. Y no es tan complicado, simplemente es hacer una lista de pendientes. ¿Con quién tienes pendientes? Resuélvelos. Sí, en algunos hay que pedir perdón, ofrecer disculpas. Sí, en algunos hay que estar dispuestos a expresar amor. Sí, en algunos hay que estar dispuestos a combatir el orgullo, el ego. Sí, en algunos otros hay que estar dispuestos a ser humildes, pero vale la pena y no llegar con remordimientos al último momento de vida. La semilla o la versión pobre de la semilla es no haber dado los frutos para los que la semilla estaba capacitada, porque tiene un potencial enorme, porque lo tiene. Haz una lista de pendientes y resuélvelos. Hay otro tema que acabamos de ver y que está en el canal, gestiona tus culpas. ¿Sale? Gestiona tus culpas. El que tú aprendas, y tenemos un mapa y un antimapa, el que tú aprendas a gestionar tus culpas, evita que te quedes con la versión pobre de esa semilla que tú eres y que yo soy. Y evita que llegues al día de tu muerte con remordimientos. Lo evita. Aprender a gestionar tus culpas evita que tus raíces se sequen, evita que las ganas de profundizar en ti, terminen. Gestionar tus culpas te da energía, te da esperanza, te da alegría, te da contento para profundizar, tomar fuerza y crecer y dar frutos. Y en vez de dejar cargas adicionales al clan, dejes aprendizajes de crecimiento en todos los sentidos, o en el que te toca, o en el que tú crees que vas a ayudar a tu familia, a tu clan. Evita los remordimientos. No llegues a un punto avanzado de edad con remordimientos. Atiéndelos, atiéndanlos, ¿no? Dice Martita, David, ¿qué libro recomiendas sobre el tema? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos, mujer? Chicos, la semilla, parte de ese ambiente y entorno que le permite crecer, también requiere algo que se llama abono, ¿sale? Abono. ¿Qué es el abono? Nutrientes. De dónde venga el abono. El abono es nutrientes. A ver, déjenme ver lo que... neurociencia. Bueno, de neurociencia, todo lo que puedan encontrar de Nazaret Castellanos. Busquen a Nazaret Castellanos en Instagram o en YouTube. Van a encontrar mucha información de ella. Tiene libros, tiene talleres, tiene cursos en línea y es de España. Busquen información del doctor Calixto, mexicano y a mucha honra, neurobiólogo, si mal no recuerdo. Él fue director del Instituto de Psiquiatría Nacional aquí en México. Tiene un talante y un ánimo muy padre para comunicar neurociencia. También tiene libros, tiene talleres y de Joe Dispenza, ¿no? Yo les diría que esos tres personajes, vivos los tres aún, tienen material de excelente calidad, ¿no? Este, y va desde libros hasta podcast
hasta cursos, ¿no? En línea, que tienen un costo. Esos tres, en temas de neurociencia, ¿no? En temas de neurociencia. Así es. Sí le he escuchado, Nazaret Mujer, es una de ellas, ¿no? Néstor Brandot también. Aquí Moni nos está regalando, este no lo he visto, fíjate, voy a investigar sobre él. Néstor Bradot, ¿verdad? O Bradot. Néstor Bradot. Extraordinario, dice Moni. Néstor Bradot. Aquí hay otros chicos. Hay que investigar. Bradot, perfecto. ¿Sale? Y bueno, pues fíjense, o sea, cada autor que sale en este tipo de sesiones que tenemos, o sea, es que puedes estar un año con uno y no acabas, porque sale una y sale otro autor y otro y otro y no acabas. Eso es no desperdiciar el cerebro. Justo eso, justo eso, chicos. Y obviamente, entre más información, recuerda que un concepto es una semilla que ya está en tu mente y en tu corazón. Si le das seguimiento, es como darle los elementos necesarios, agua, aire, luz, tierra, para que ese conocimiento germine. Y ahí es donde está el abono maestro. ¿Sale? Si algo puede revivir a raíces que están muriendo, es el abono maestro. ¿Quieren saber cuál es el abono maestro? Si algo puede provocar que una semilla, así hayan pasado 200 años, se abra y dé fruto saludable desde el principio, es el abono maestro. El abono maestro, ¿no? Este, si algo puede ayudar a un árbol ya crecido a perdurar saludable muchos años más, muchísimos años más, vivir más de lo que se pensaba, el abono maestro es fundamental. ¿Qué es el abono maestro? ¿Qué es, chicos? Y por favor, yo les pido que en este momento que voy a poner la palabra, no la subestimen, no la subestimen. Les voy a pedir que en este momento se pongan en modo inocencia. Dígale a su mente, quiero que en este momento te pongas en modo inocencia. Quiero que en este momento, ahorita que ponga David el concepto, la palabra que va a poner a continuación, la veas como si fuera la primera vez que la lees, la primera vez que la escuchas. Porque esta palabra que voy a poner a continuación, chicos, es el abono maestro. El abono maestro es ese abono que en sus compuestos, en su contenido, es capaz de revivir árboles casi al borde de la muerte, raíces al borde de la sequedad, ¿no? La siguiente palabra, como abono maestro, es capaz de revivir a personas que ya están muertas en vida, literal, ¿no? Personas que, pues ya, ¿no? Murieron a los 40 y los enterraron a los 90 años de edad, ¿no? A los 40 años perdieron conexión con la vida, perdieron sueños, perdieron emoción, perdieron entusiasmo, pero su cuerpo murió hasta los 90 y hasta los 90 fue su funeral. La siguiente palabra, chicas, chicos, es el abono que puede hacer de una semilla hoy, en este momento, en estado de estancamiento, frustración, impotencia, y transformar su vida en los próximos 3 meses. 3 meses. ¿Están listos? Ya le dijeron a su mente, mente, cerebro mío, lo que va a salir a continuación, hazlo con inocencia y como si fuera la primera vez que lo escuchas. El abono maestro, chicos, es... ¡Tarán! El abono maestro es el servicio. A ver, dile a tu mente ahorita que lo está leyendo. Ay, el servicio. No, pues sí, claro. No, no, a ver, espérate. Dile a tu mente. No, 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 nada de claro. Dile.
¡Wow! Asómbrate como si fuera la primera vez que lo escuches. El servicio, servicio, servir, el servicio, chicos. Este, fíjate, una cosa es ponerte a leer un libro al mes, dos libros al mes, y saber que en el año leíste de 12 a 24 libros, cultivar un cerebro, llenarlo de conceptos, incluso aplicarlos a ti, ¿eh? Y mejorar tu vida con eso. Tu vida, la tuya, ¿sale? Y otra cosa diferente, pero que le añade mucha alegría a todo este proceso, es no darte servicio a ti, es darle servicio a otro. ¿Sale? El abono maestro es despertar en ti y aprender a despertar en ti el fuego del servicio, el fuego del servicio. El fuego del servicio no es otra cosa más que un estado mental, un estado químico, un estado neurológico, un estado emocional de tal nivel de efervescencia y creatividad que no puedes aguantar que ya sea lunes para estar frente a la gente a la cual le puedes dar un servicio en tu oficina, en tu empleo, en tu negocio, en tu mercado, en tu nicho, con tu producto, con tu servicio. El servicio es esta sensación de, es que no puedo respirar si no estoy atendiendo a alguien con una necesidad y yo poniendo mis conocimientos y mi pasión al servicio de su necesidad para que su necesidad esté satisfecha. Y que después de 20 minutos, una hora, 2 horas, tres días, un mes, 6 meses, qué sé yo, de mi servicio, la vida de esa persona le cambió totalmente. El abono que le da a la semilla lo necesario para florecer cuando está muriendo, el abono maestro es el servicio. Recuerdo hace años empezar a dar talleres de programación neurolingüística en el IMSS para médicos y enfermeras. Y todo eso surgió en su momento de un DNC, detección de necesidades de capacitación, ante ciertas poblaciones de ciertos médicos y enfermeras que habían perdido la sensibilidad ante un paciente y el servicio ya era automatizado. Se había perdido esa conexión. Y en ese momento los talleres se dirigieron o se orientaron de tal manera de tratar de encender nuevamente la conexión, ¿no? Obviamente objetiva y profesional entre médicos y enfermeras con los pacientes. Tú que has estado por más de 10 años en la misma actividad, puedes llegar al punto del automatismo. Te automatizas en lo que haces. Esto es, ya lo haces por hábito, claro, porque ya está en cerebelo, lo has hecho tanto que ya te sale natural, pero te desconectas del servicio que estás dando. Ya te sale bien y con menos errores, pero ya te desconectaste del servicio que dabas. Y eso eventualmente puede secar a la persona en algo que ha hecho mucho tiempo. De pronto dice, oye, pero ¿por qué se ha hecho tanto esto? Ya perdió pasión. Como que ya llegó un punto y de ese punto ya ni para arriba ni para abajo. Ahí está. Y va y viene, pues porque pues va y viene. ¿Me explicó? El abono maestro, chicos, es buscar la manera de mantenerte conectado con ese fuego de servicio. Ese fuego, esa emoción de poner al servicio de una necesidad de una persona lo que sé y lo que me apasiona. ¿No? Escuchaba
la definición de compasión. Imagínate un amor intenso con una inteligencia enorme al servicio de un problema grave del que tienes enfrente, con la intención de solucionarle su problema o de ayudarlo a solucionar. Tener este fuego de servicio es darle ese impulso a las raíces para que vayan cada vez más profundo, porque este fuego de servicio se encuentra en la profundidad del inconsciente, en estar tan silencioso como para conectar con partes de tu ser con los que no puedes conectar en tu estado de vigilia, trabajando, cocinando, manejando. Estar en silencio profundo y conectar con esas partes de ti que solo en un silencio profundo puedes conectar, te permite ver y sentir cada vez niveles más profundos y fuego de ganas de servir en la misma profesión, pero con una creatividad que de pronto dices, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó la última semana que estoy como moto? ¿Qué pasó? La versión pobre de una semilla es aquella que ya se desconectó de ese fuego de servicio y está en un proceso de automatización. Está viviendo como un autómata. Eso también seca los árboles. También los seca. Perdí la pasión. No, no la perdiste. Dejaste de cultivarla. Dejaste de escucharte. Dejaste de estar en contacto contigo. Para algunas personas les ayuda la oración. Para algunas personas les ayuda leer libros sagrados, como la Biblia, el Bhagavad Gita o algunos otros libros de otras religiones. Para algunos es guardar silencio, para algunos son caminatas a solas en el parque, en el bosque. Conecta con lo más profundo de tu ser. Haz que esas raíces vayan lo más profundo en ti y vas a conectar con un fuego de servicio que no conocías hasta hoy. Y esto puede suceder en un mes, 2 meses, 3 meses. Y lo que pensabas que era una profesión dominada, resulta que apenas empieza, incluso cuando hayan pasado décadas en esa actividad. Profundiza en ti, porque el abono maestro es el servicio, chicos. Despierta y le da vida a cualquier semilla que cree que está muriendo en este momento, ¿no? Dice Moni, te da pasión y propósito, sí, mujer, le da un viraje a la vida, servir con amor y gratitud. Totalmente, totalmente, todas estas conversaciones que tenemos de pronto en la cabeza, podré, no podré, pero entonces si le hago así, pero me faltan recursos acá, pero entonces esto y entonces aquello y cómo le hago. Todas esas conversaciones absurdas que secan el árbol que eres con sus posibles frutos. Todas esas conversaciones que te han detenido en tu emprendimiento, te han detenido en tu trabajo, te han detenido en tus metas, te han detenido en mejorar la relación con tu pareja o en tener una pareja, te han detenido en tus heridas o en tu orgullo como papá, como mamá, como hijo. Todas las historias que nos contamos, que sabemos perfectamente que nos han detenido, se diluyen inmediatamente cuando conectas con la fuerza del servicio. Inmediatamente, chicos. O sea, es que es inmediato porque conectas con ese propósito, como dice Monselia, y de pronto ves lo que te detenía y dices, ¿qué onda? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo es posible que esta historia la traigo rebotando en mi inconsciente, en mi cabeza, un año? Y hoy que me he dado a la tarea de ir profundo y conectar con lo más profundo de mi ser y conectar con este fuego de servicio, en cuanto conecto, se me eriza la piel
Veo cosas que antes no veía, siento cosas, lloro de la alegría del servicio que puedo dar y siento tal nivel de energía que pienso, qué ridícula historia me he estado contando todo este tiempo, qué ridícula. Porque conectar con esta fuerza del servicio le da la dimensión que tiene todas las historias que te has contado los últimos años y que seguramente han secado algunas de las raíces y que no te permite eso dar los frutos que quieres. Entonces, pregunta de coaching, ¿no? O pregunta de autoexploración. Observa esa historia que te ha detenido todo este tiempo, que no ha permitido que le saques el mayor potencial a la semilla que eres, al potencial que tienes como semilla. Piensa en esa historia que tanto te cuentas, que tanto te ha detenido, que tanto te ha bloqueado. Recuerda, profundiza en ti, en ese silencio más profundo contigo mismo, contigo misma, y ahí, en algún momento, vas a conectar con esta fuerza que te va a hacer ver todo lo bueno que puedes dar con lo que sabes, con las habilidades que tienes, con los conocimientos que has acumulado en todo este tiempo, en esa industria, en ese giro, en ese sector, y que al conectar con esta fuerza del servicio, de pronto te vas a observar y vas a decir, cómo es posible que he tenido tanto miedo, tanto tiempo en este sentido, hoy que conecto con esta fuerza? ¿Cómo he permitido que me detenga tanto? ¿Cómo? Si lo que estoy viendo en este momento al conectar con la parte más profunda en mí, es que si esto lo pongo al servicio de estas personas, su vida va a mejorar como nunca. No tanto la mía por rebote va a mejorar. Ni siquiera tengo que pensar en eso, pues. Ni siquiera tengo que pensar en mí. Es contemplar y dimensionar con esta energía con la que acabo de conectar el servicio que le puedo dar a otro y lo mucho que puede mejorar la vida del otro. Eso es parte del servicio, chicos. Y es el abono maestro que despierta y le da vida a cualquier semilla que está a punto de morir. Hay personas que en este momento están así de renunciar a su proyecto. Así. Hoy, 7 de septiembre, hay personas que están así de renunciar a estar en pareja, de renunciar a tener un bebé. Hoy me mandaron la foto de un bebé, de una gran amiga a quien he estado los últimos 3 años muy pendiente de toda su búsqueda. Hoy me mandó la foto, acaba de nacer, no se rindió. Hoy vi la semillita florecer en una foto de una hermosa bebé. Hoy hay personas así de renunciar a ese potencial, así. Y de pronto llegas tú con esta energía del servicio que has extraído de las profundidades de tu ser. Y una frase, una palabra, una imagen, un ejemplo, un servicio, un producto, un lo que sea, las conecta nuevamente con su propósito y lo cumplen y lo viven y lo hacen vida, pues. Y tú floreces con ellos, floreces así, floreces. Por último, y va de nuevo, piensa en todas las historias que te has contado y que en esa área de vida se parece más tu vida a la versión pobre, no a la mejor versión, a la versión pobre. Ahí requieres abono y ese abono es servir, servir. Y lo voy a decir de esta forma. ¿Por qué
sana servir? ¿Por qué dejas de pensar en ti? ¿Por qué sana servir? Porque en vez de escuchar tus historias, escuchas las historias del otro y te das cuenta que puedes ayudar. Y cuando empiezas a hacerlo, empiezas a florecer automáticamente. El servicio sana, chicos, porque dejas de pensar en ti. Por eso es el abono maestro. La mejor versión de la semilla está dentro de ti. Es la mejor versión. Explota tu cerebro al máximo. Sácale jugo. Ve hacia adentro. Profundiza en tus raíces y ponte a servir. Dice Moni, no eres la historia que te cuentas, deja de ser tú, escribió Joe Dispenza. Sí, es un libro, así es, mujer. Yo les digo que podemos resignificarnos y reescribir nuestra historia totalmente, mujer. La gran historia con la que puedes cambiar tu mundo y el entorno. Aquí está. O sea, es obvio, mi querida Moni, que eres una agente de cambio, conectada con tu pasión y tu vocación, mujer. O sea, es obvio, es obvio. Todos podemos resignificar, darle otro significado a lo que ya vivimos, a lo que ya pasamos, a nuestra historia, ¿no? Esa gran historia con la que puedes cambiar tu mundo y tu entorno, tu legado, lo que tú decías hace rato, mujer. Y que hablando en términos de clan, estás dejando a tu familia, en vez de cargas, bendiciones, recuerdos, memorias, hábitos, ejemplo, inspiración, etcétera. ¿Sale? Chicos, los quiero dejar con esta imagen. Los quiero dejar con esta imagen. Aquí están ustedes. Aquí está su proyecto, aquí está su emprendimiento, aquí está su futuro hijo, aquí está aquí está su sueño, aquí está su máximo potencial en semilla. Y quizá están en etapas iniciales de echar raíces, pero estas raíces pueden parar en profundizar en su vida si se empiezan a hacer caso en estas historias que se cuentan limitantes o empiezan a servir con lo que saben y con lo que tienen. Mira, no te escuches, ponte a servir. No te escuches, ponte a servir. Y cuando empezamos a servir, pues te das cuenta que te falta mucho por aprender y entonces te pones a estudiar. ¿Y qué es el estudio? Semillas. ¿Dónde caen? Mente y corazón. ¿Qué es la mente y el corazón? Hornos que le dan las condiciones a esa semilla para florecer dentro de ti. Explota tu cerebro, no lo desperdicies. Crea conscientemente una química adecuada en tu cuerpo a la cual te apegues, ¿no? Da los frutos que quieres dar, no te mueras. Evita morirte sin dar los frutos que te tocan. Cuida de las cargas que dejas al clan y vive sin remordimientos. No es necesario que estés en los últimos minutos de vida. A ver, septiembre. Limpia todos los pendientes que tienes, posibles y por haber en septiembre. Llega a octubre sin remordimientos, por lo menos en esta área de vida. Que esa sea tu meta. Llega a octubre sin remordimientos en esta área y trabájalos este mes. Guarda silencio dentro de ti. Profundiza. Conéctate con el servicio. Y vas a obtener la fuerza necesaria que quizá te ha hecho falta estos últimos años para jalarla a través de las semillas y proyectarla sobre tu tronco, tus ramas, seguir creciendo y poder dar frutos. ¿Sale? Entonces, mi querida Moni dice, gracias por ser, por inspirar. Ay, mujer, gracias a ti por tus palabras, por conectarte, ¿eh? Eres una mujer de una energía preciosa, Moni. Muchas gracias a ti. ¿Eh? Genial conferencia, alma hermosa, te amo desde Argentina. Ay, muchas gracias, mujer. Te mando un abrazote muy fuerte, de verdad. Gracias, gracias a ti, mujer. Mi querida Gaby dice, gracias, David. Hasta hoy entendí lo importante que es el servicio. Mi pareja siempre habla del servir y nunca lo había escuchado. Hoy tuve un insight. Así es, Gaby. Pues mira qué padre con tu pareja. Me gusta que puedan compartir estos temas, ¿eh?
Sí, mujer. Pues se lo repito, profundicen en el servicio como un concepto nuevo, desde la inocencia, desde el amor, así como Moni me lo hace sentir, ¿no? Híjoles, dice Moni, acá es mediano una PM, o sea, es la 1 de la mañana, mujer. ¿Qué hora es? No inventen. A ver, son las 10:11, chicos, ya vámonos. Es que tú estás en Argentina y son 3 horas, ¿no? Adelante, Moni. Dice Gaby, eres genial, David. Tú también, Moni, tú también, Gaby. Muchas gracias, mujer. Dice Martita, muchas gracias, David. A trabajar sobre el servicio, disfrutar y aprender, dar a alguien sin recibir. Eres increíble. Ustedes también, mujer. Muchas gracias, Martita. Servicio, chicos. Servicio, servicio, servicio. Hoy no fue tan técnico el tema. Hablamos un poquito nada más de algunos tecnicismos, pero el servicio es la solución a muchas cosas. ¿Quieres solucionar esa área de vida? Sirve, 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 sirve. Hazte una adicta al servicio. Hazte una adicta al servicio. ¿Sale? Dice Carlos, muchas gracias, mi estimado Charlie. A ti, amigo. Y aquí estamos, ¿eh? Confírmame si nos vemos. Si nos vemos, amigo. Ay, son las anteriores. Chicos, les mando un abrazote. Cuídense mucho. Si no estás en los grupos de WhatsApp, avísame para meterte a los grupos. Sale y estés al tanto de todas las sesiones. Mandamos esto el lunes o el martes y las ligas de las 2 sesiones que les acabo de comentar, ¿no? En esas 2 sesiones, pues como ustedes lo saben, hay diapositivas, hay tarea y hay ciertos conceptos y una cierta secuencia y una cierta estructura con la tarea. Esa tarea es idónea para cerrar con este tema según tus raíces, tus frutos, ¿sale? Hagan esa actividad si no estuvieron presentes en esas sesiones o si no las han visto en grabación, véanlas, véanlas. Y cualquier duda, estamos a sus órdenes, chicos, ¿sale? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Mi estimado Jonathan, muy inspiracional, David, muchas gracias. A ti, mi estimado Jonathan, un fuerte abrazo, amigo. Hasta Puebla, ¿sí, no? Mi querida Ale, muchas gracias, David, como siempre, rompecables, Dios te bendiga, mi querida Ale, te mando un abrazote, cuídate mucho, ¿eh? Mi estimado Jerry, gracias, David, bendiciones, amigo, un abrazote, gracias por apartar valor a nuestras vidas. Sí, en Puebla, así es, amigo. Es un abrazo, mi estimado Jonathan, y cualquier cosa aquí estamos, ¿eh? Cuídense mucho. Y mandamos la grabación en estos días. ¿Sale? Listo. Abrazote a todos. Nos vemos.